días, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio sobre fletes marítimos en carga general y para eso tenemos un ejemplo en el que tenemos 442 cajas de algún producto cuyo peso neto es de 25 kilogramos y un peso bruto de 29 kilogramos. Tenemos una medida de 1120 milímetros por 1000 milímetros por 1120 milímetros. Una tarifa básica de $80 por tonelada o metro cúbico. Y dos recargos. Tenemos el recargo CAF, que es el recargo que se da por el cambio de la moneda de un 20% del valor del flete básico, y un recargo BAF, que es el que se da por combustible de $14 por tonelada o metro cúbico. Entonces empecemos por aclarar que el peso neto es el peso que tiene la mercancía como tal, y el peso bruto es el peso que tiene la mercancía más su embalaje. Y como tal se debe cobrar ese, porque pues el transportador siempre va a cobrar embalaje más mercancía. Primero entonces hagamos un cálculo de volumen, de cuánto es el volumen de la mercancía, para poder hacer primero un flete por volumen. Entonces, volumen. Tenemos que la mercancía mide 1120 milímetros, puede ser de largo o de ancho. Para nosotros hacer todos los cálculos debemos convertir todas las medidas a metros, entonces debemos dividir 1120 entre 1000 para poder tenerlas en metros, lo que nos da un resultado de 1.12. Por otra parte, tenemos un ancho de 1000 milímetros. Al dividirlo entre 1000 nos da 1 metro. Todas estas medidas nos van a dar en metros. Y tenemos un alto de 1120 milímetros también. Entre 1000, esto nos va a dar también 1.12 metros. Ya tenemos nuestras medidas en metros, entonces podemos calcular el volumen de una caja. Vamos a llamarlo volumen unitario. Esto viene dado por 1.12 por 1 por 1.12. Esto nos va a dar en metros cúbicos el valor de 1.25 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una caja tiene un volumen de 1.25 metros cúbicos. Sin embargo, ese es el volumen de una sola caja. Nosotros tenemos 442 cajas. Para calcular el volumen total, debemos multiplicar las 442 cajas que tenemos por 1.25. Esto nos da 554.4 metros cúbicos. Este es el volumen total de la mercancía. Para calcular el flete, ¿qué hacemos? Pues el flete por volumen es igual al volumen total, que son 554.4 por la tarifa, que es $80. $80. Esto nos va a dar $44.355. Este es por volumen. Ahora vamos a calcularlo por peso. Por peso sabemos que la mercancía, como lo habíamos dicho, se tiene que utilizar el peso bruto, pues es el que incluye el embalaje. Entonces el peso unitario, el ejercicio nos lo dice, es 29 kilogramos. El peso total sería 442 cajas que tenemos por 29 kilogramos. Entonces esto nos da un resultado de 29 por 442, 12.818 kilogramos. Hay que tener en cuenta que las tarifas, si ustedes miran el ejercicio, la tarifa viene por tonelada o metro cúbico. Entonces 12.818 kilogramos no nos sirve porque está en kilogramos. Para pasarlo a toneladas debemos dividir
12.818 entre 1000. Eso nos da 12. Vamos a aproximar 82 toneladas. Entonces, la tarifa, ya sabemos que es $80 y el flete por peso sería igual a 12.82 toneladas por 80. Esto nos daría 12.82 por 80, $1.028. Ahora, tenemos dos resultados, uno por peso y otro por volumen. ¿Qué sucede cuando pasa esto, que dan dos resultados distintos? El transportador siempre va a escoger la opción del flete más caro. O sea, en el caso de que el peso de un flete, como en este caso, que da $1.028, mientras que en el volumen da $44.355, siempre se va a escoger el del volumen porque es el mayor. Si nos hubiera dado que el peso fuera más costoso, pues escogeríamos el peso. Pero para este caso, el flete es $44.355. Sin embargo, el ejercicio no ha terminado ahí. Vamos a seguir con nuestros cálculos porque hay recargos. En este ejercicio nos dicen que hay dos tipos de recargos. Vamos a anotar acá el flete que hemos calculado hasta ahora, que es $44.325. Y vamos a primero a calcular el recargo CAF, que es el que viene dado por la moneda. El cambio, cuando un transportador se ve afectado por cambios abruptos en el dólar, él decide hacer un recargo para protegerse. Es una especie de seguro que él tiene. Entonces nos dicen que es de un 20% del flete básico. Es muy sencillo calcularlo. El CAF sería el 20% de $44.325. Esto nos daría un valor de 44.325 por el 20%, 8.865. 8.865. Listo, este es el primer recargo que tenemos. Ahora vamos a calcular el otro recargo, que es el BAF, que es el que viene dado por un cambio de valor en el combustible. Ustedes saben que el dólar es el petróleo y el combustible varía con el tiempo, entonces puede ser que desde el momento en que el barco zarpe, supongamos en China o zarpe en el Medio Oriente, hasta que llegue a Colombia o América, él va a tener un cambio en el precio. Entonces ellos también toman otra especie de seguro que viene dado por un valor sobre tonelada o metro cúbico. Entonces para este ejercicio el recargo por tonelada o metro cúbico es de $14 por tonelada o metro cúbico. ¿Cuál voy a usar? ¿Tonelada o metro cúbico? Depende cómo me dio el flete a mí. En este caso nosotros escogimos un flete, que es este que quedó acá, que era por volumen. Entonces debemos también utilizarlo por volumen, o sea, metros cúbicos. Entonces para calcular vamos a multiplicar 14 por los metros cúbicos que tiene nuestra carga. Habíamos calculado que la carga tenía unos metros de 554.4, entonces 554.4 metros cúbicos. Este es el volumen total de la carga. Ojo, no es como se suele cometer un error multiplicarlo por el valor del flete, se multiplica por el valor del volumen total de la carga. Donde nosotros hubiéramos calculado el flete por peso, lo hubiéramos multiplicado esto por peso, pero como nos dio que era por volumen, lo hicimos por volumen. Entonces el resultado de este recargo es 14 por 554.4, nos da 7.761.6. ¿Qué hacemos al final para tener un flete total? Sumamos todos los resultados que tenemos. Tenemos un flete básico de 44.000, un
un recargo CAF de 8.865 y un recargo BAF de 7.761.6. Sumemos todo, 8.865 más 44.325. Eso nos da 60.951.6. Y este sería el flete a pagar por toda la mercancía. Muchas gracias.